bien, vamos a entrar a la palabra del día de hoy. La semana pasada iniciamos esta conversación y hablábamos de la importancia de saber quién somos. ¿Quién somos? ¿Quién eres? Yo te hice la pregunta la semana pasada, ¿quién eres? Y yo te pregunto, ¿quién eres? ¿Cómo responderías? Y podemos tener todo tipo de conceptos, podemos hablar de nuestros títulos, podemos hablar de los logros que hemos tenido, de la familia donde pertenecemos, de nuestro historial, pero la verdad es que Dios quiere que respondamos esa pregunta a la manera de cómo Él piensa acerca de nosotros, no lo que tú y yo pensamos de nosotros. Y la semana pasada vimos cómo la palabra de Dios nos enseña que tú y yo, la Biblia dice que somos una obra maestra de Dios, amén. Somos hechura de Dios para buenas obras, para cosas que Él preparó para nosotros. Hoy quiero continuar esa conversación y quiero que sigamos contestando esa pregunta de quiénes somos en Cristo Jesús. El mensaje de hoy se titula Tu asignación más importante. Tu asignación más importante. Ahora, si yo te pregunto, ¿qué tipo de cristiano eres? ¿Cómo lo contestarías? ¿Cómo contestarías esa petición? Esa pregunta, si yo te digo, hey, ¿qué tipo de cristiano eres? ¿Eres de los apasionados, verdad? ¿Eres de los que se levantan todas las mañanas cantando, verdad? Hay una fuente en mí, ay, ¿verdad? Y te levantas y pones alabanzas y buscas a Dios y sales y vas en el camión o en el carro y vas orando y vas diciéndole, Señor, guíame el día de hoy, ayúdame el día de hoy, Espíritu Santo, gracias porque vas conmigo. Eres de los que sale y eres apasionado cuando ves una necesidad, vas y oras por alguien. Eres de los que van y están constantemente animando a otros, pensando en la palabra de Dios, meditando en la palabra de Dios. Eres de aquellos que participan, que sirven. Eres ese tipo de cristiano. Eres de los que están ahí para dar, para servir, para participar. Eres de los que están llamando y mandándole mensajes a tu grupo de conexión diciéndoles, hey, ánimo, Dios está contigo, está orando por ti. ¿Eres de ese tipo de cristianos apasionados? O quizá dices, no, Joel, yo soy más bien de los cristianos normales, ¿verdad? No soy de los que están tan extremos, ¿verdad? Yo, sí amo a Dios, no te equivoques, sí voy a la iglesia, ok, sí doy de vez en cuando, sí participo en algunas cosas, pero no soy de esos como muy extremos y apasionados. Soy más del tipo normal de cristiano, ¿verdad? Tengo hijos pequeños y mucho trabajo, ¿verdad? No creas que me queda mucho tiempo libre. Estoy en una etapa de mi vida donde tengo muchas tareas, estoy esforzándome por terminar este grado escolar. A lo mejor dices, Joel, yo ya soy un adulto, ¿verdad? Mis hijos ya están grandes y estoy en una etapa donde quiero llevarme la vida más tranquila, quiero disfrutar un poco la vida. Ese es a lo mejor más el tipo de cristiano con el que te identificas, con un cristiano más normal en vez de un cristiano apasionado, ¿cierto? Muchas personas se identifican más y dicen, yo soy un cristiano más normal, Joel, no soy tan apasionado como lo que dijiste al principio. Pero quiero decirte una cosa. No podríamos estar más equivocados si nos describimos a nosotros mismos como un cristiano normal. Si la forma en que te describes a ti mismo es como un cristiano normal, estamos muy equivocados en esa definición. ¿Y sabes por qué? Porque no hay nada normal en ser cristiano. No hay nada normal en ser cristiano. Si tú vas a la palabra de Dios y le preguntas a la Biblia, ¿qué dice la Biblia acerca de mí? Te vas a dar cuenta que la Biblia dice que si estamos en Cristo Jesús, somos representantes del cielo. Somos representantes del cielo. Pablo le escribe a los Corintios, en 2 de Corintios, y les invita a ser generosos, les enseña y les dice, hey, no se dejen llevar por falsas enseñanzas. Pero también Pablo les dice, quiero que recuerden y sepan cuál es su llamado y su identidad. Y quiero que lo veas conmigo. En 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17 en adelante, dice la Biblia. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una vida nueva ha comenzado. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea, nota esto dice la Biblia, si tú y yo estamos en Cristo, si somos nuevas criaturas, dice la palabra de Dios, Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación.
Así que somos embajadores de Cristo. Dile a quien tienes al lado, eres un embajador. Díselo, dile, eres un embajador, ¿ok? Dile, eres un embajador. Eso dice la Biblia. Dice, somos embajadores de Cristo y Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. ¿Sabes qué dice la Biblia? Si tú y yo seguimos contestando la pregunta de quién somos, de acuerdo a lo que Dios dice, la Biblia dice que somos una obra maestra, que somos hijos de Dios. La Biblia dice que somos ciudadanos del cielo, pero la palabra de Dios es muy clara cuando dice, hey, tu asignación es que eres un embajador del reino del cielo, amén. Eres un embajador del cielo que vive en la tierra. Tu ciudadanía no pertenece a este lugar. Tu ciudadanía es el cielo y eres un embajador que Dios ha encomendado en la tierra cuando eres un cristiano, cuando te conviertes en un seguidor de Cristo Jesús. Ahora, eso está muy por encima de ser un cristiano normal. ¿Qué es un embajador? Un embajador es un diplomático, ¿sí?, del rango más alto, que se envía de un país a otro para promover y proteger los intereses de su país de origen. Eso es un embajador. Es un diplomático de alto rango, que está allá para representar un país y para promover los intereses de ese país en la región, en el país a donde ha sido enviado. Así es que cuando tú le preguntas a la Biblia, cuando tú vas a la palabra de Dios y dices, ok, ¿qué tipo de cristiano soy? ¿Soy un cristiano normal? No, no hay cristianos normales. Los cristianos normales no deberían existir. Solamente hay embajadores que Dios ha enviado, dice la Biblia, de parte del cielo a la tierra. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén a eso? Hay embajadores. Dios nos mandó a representar el reino del cielo en la tierra. Ahora, yo sé, estás pensando, wow, Joel, eso se oye como de muy alto rango, ¿cierto? Eso es como para cristianos súper maduros, súper espirituales. A lo mejor no para mí. Yo creo que estoy bien con ser un cristiano normal. No, ese no es el llamado de Dios hacia nosotros. ¿Qué hace un embajador? El día de hoy quiero compartir contigo qué significa esto. Porque Pablo es muy claro cuando él dice, hey, nosotros tenemos el mensaje de reconciliación y somos embajadores de Cristo. Somos embajadores de Cristo. ¿Qué hace un embajador? ¿Sabes qué hace un embajador? Dos cosas primordialmente. Primero, un embajador es el portador de un mensaje. El embajador, ¿sí?, de cualquier país que está aquí en México, no sé si te ha tocado estar en una embajada, ¿sí?, aquí o en otro lugar, pero cuando vas a una embajada, el embajador que está ahí es el que porta el mensaje de los intereses de su país en ese lugar donde está. Es un portador de un mensaje, número uno. Y número dos, representa la soberanía de aquel que lo envió. Representa la soberanía de la persona que lo envió. Ahora, quiero que vayamos a la palabra de Dios y respondamos esta pregunta. ¿Qué significa ser embajadores de Cristo? ¿Qué significa esto y cómo lo vivimos de manera real tú y yo? Número uno, ¿sí?, como embajador de Cristo, número uno, debes saber que no fuiste elegido por la gente, sino por Dios. Fuiste elegido por Dios. ¿Alguien recuerda cuando les tocaban elegir en la reta ahí del barrio? ¿Sí? ¿Alguien te acuerdas que te tocaba, verdad? Y se formaban todos y los dos más buenos eran los que siempre elegían, ¿verdad que sí? Eran los que elegían y empezaban a elegir y aquel y al final quedaba uno que nadie quería elegir, ¿verdad? ¿Alguien fue ese que dijo, no, a mí nadie me quería elegir? Ok, oraremos por ustedes al final, ¿verdad? Pero qué bendición cuando eres elegido, ¿cierto? Cuando dices, hey, a mí me eligieron. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que tú y yo fuimos elegidos por parte de Dios. Juan 15:6 dice, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes y les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. ¿Sabes qué dice la palabra de Dios? Que Dios fue el que nos eligió a nosotros. En Juan 15:19, 3 versos más adelante, dice, si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como uno de los suyos, pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo. Nota esto que dice la palabra de Dios. Si vamos a ser embajadores, debemos entender qué significa eso.
¿Qué significa eso? Y lo primero es que somos elegidos por Dios. ¿Para qué? Dice la Biblia, somos elegidos, ¿sí? Para que produzcan frutos duraderos. ¿Y cómo se vive esa vida, Joel? Esa vida fructífera, esa vida abundante, esa vida de propósito, de bendición. Entendiendo, ¿sí?, que ya no formamos parte de este mundo, porque dice la Biblia, Jesús está hablando y dice, yo los elegí para que salieran del mundo. ¿Notas eso? ¿Notas eso? Si vamos a vivir, iglesia, en la identidad que Dios nos ha llamado a vivir, debemos entender que este mundo ya no es nuestro hogar. Debemos entender que tú y yo ya no valoramos la vida como la valora este mundo. Ya no vivimos por los valores que vive este mundo. El éxito para nosotros no lo define como se define en el mundo. Si vamos a vivir en la identidad que Dios nos ha llamado y cumpliendo la asignación divina que tenemos de parte de Dios, que es que somos embajadores del reino de Dios, del reino del cielo en la tierra, debemos entender que Él nos eligió. Qué bendición que Él nos eligió, pero que Él nos llama a vivir como si no fuésemos parte de este mundo. No pertenecemos aquí. No valoramos las cosas como las valora el mundo. Tenemos un sistema de valores diferentes. ¿Por qué? Porque fuimos elegidos por parte de Dios. Filipenses 3:20 dice, en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. ¿Sabes? Yo quiero que te hagas esa pregunta. ¿Con qué se identifica más tu vida? ¿Te identificas más con las cosas del cielo o te identificas más con las cosas de la tierra? ¿Qué es lo que más masticas en tu diario vivir? ¿Qué es lo que más masticas? ¿Te soy honesto? Por mucho tiempo yo tuve esta idea de que en el cielo todos íbamos a irnos al cielo y que toda la eternidad íbamos a estar cantando Cumbayá o una canción de Marcos Witt o de esas deprimentes de Jesús Adrián, ¿verdad? En el cielo toda la eternidad. Y ¿sabes yo qué decía? Pues yo no me quiero ir al cielo, ¿verdad? ¿Podemos ser honestos? ¿Alguien más pensó eso? Que dijo, no se oye muy divertido ir al cielo. ¿Nomás el pastor? ¿Alguien más? ¿No? ¿Nadie pensó en eso? Ok, bueno, el pastor piensa cosas muy locas, ¿no? Pero yo decía, yo no quiero, mejor aquí déjame en la tierra, Dios, ¿verdad? Un rato y aquí con mis amigos. Pero ¿sabes por qué? Porque muchas veces, si somos honestos, no tenemos una visión correcta de la vida. No nos hemos identificado como ciudadanos del cielo. No vivimos valorando lo que valora el cielo. No vivimos con nuestros ojos puestos en las cosas de arriba, como dice la Biblia. Pensamos que la vida es todo lo que el mundo dice que es la vida. Valoramos las mismas cosas que todos valoran, vivimos para los mismos objetivos que todos viven. Cuando tú y yo, dice la palabra de Dios, que somos ciudadanos del cielo, somos llamados a tener un sistema de valores diferente, poniendo las cosas de Dios por encima de las cosas de la tierra. ¿Por qué? Porque Dios te eligió para representar el cielo en la tierra. Dios te eligió para ser un embajador de su reino aquí en la tierra, y probablemente no te sientas digno de esa responsabilidad. Muchos de nosotros, ¿sabes qué pensamos cuando pensamos que Dios nos eligió? Que Dios nos ha llamado para ser sus representantes. Muchos pensamos y decimos, yo no sé si soy suficientemente bueno. Probablemente no te sientes suficientemente bueno. Probablemente dices, no, la mayoría de la gente no me aprobaría. Si la mayoría de la gente supiera todo lo que hay detrás de mi vida, si la mayoría de la gente supiera, no sería aprobado. Probablemente me rechazarían porque no soy suficientemente bueno. ¿Sabes? Estaba recordando, mi papá, él es un pastor y es un general de Dios aquí en esta ciudad, en esta tierra. Dios le ha llamado y ha sido un hombre que Dios ha usado, ha respondido al llamado, y Dios lo ha usado para que muchas congregaciones se levanten, para que muchas personas hayan conocido a Dios. Nosotros somos fruto de la fidelidad de ese hombre, ¿sabes? Y yo estaba pensando en él, porque yo recuerdo que hace años éramos parte de una denominación, y llegó un punto en donde la denominación dijo, ¿sabes qué, Vidal? Le dijeron, no estás aprobado para seguir siendo parte de la denominación. No estás aprobado para seguir siendo parte de nosotros. No cumples con los requisitos. No creemos que sigas siendo suficientemente bueno para ser parte de nosotros. Y lo cortaron de la denominación.
Y a mí me tocó ser testigo de eso, ¿verdad? Aunque lo recuerdo vagamente, era un jovencito, pero recuerdo eso y recuerdo que las cosas empezaron a cambiar. Pero ¿sabes una cosa? Ahora, años y años después, yo veo atrás y veo recuerdo esa situación en la vida de mis padres que le sucedió. Pero ahora, años y años después, puedo decirte que cuando alguien lo rechazó, hubo un Dios que dijo, yo sí te apruebo, amén. Hubo un Dios que dijo, hey, yo sí te apruebo. Yo te veo, quizá no eres suficientemente bueno para una denominación, para un grupo de personas, pero para mí eres más que suficiente, amén. Y sabes, me ha encantado ver la historia, cómo se ha ido desenvolviendo todos estos años, porque tenemos un Dios que aunque todos nos rechacen, nuestro Dios nos dice, yo te veo y eres aprobado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Tenemos un Dios que nos aprueba. No importa lo que los demás piensen de ti, ni siquiera importa lo que tú mismo pienses de ti. Lo que importa es nuestro Dios que te ve y te dice, yo te he elegido. Yo te he elegido. Y quiero decirte, iglesia, Dios te llamó y nos llamó para este momento de la historia. Dios te dio tus dones, tus talentos. Dios te puso en el lugar donde te puso. Tienes la historia que tienes aún. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere usarla como un medio de bendición para muchos más. Un medio de bendición para muchos más. Y sabes, si entendemos que somos llamados para eso, si entendemos que Dios nos llamó, que somos representantes del cielo en la tierra, tenemos que estar buscando constantemente cuál es la siguiente asignación que Dios tiene para mí. ¿Sabes que esta semana Dios tuvo asignaciones divinas para ti? ¿Sabes que así es? Porque un embajador no está buscando su propia agenda. Un embajador recibe instrucciones, ¿sí?, de su máxima autoridad, y ese embajador escucha la instrucción y va y ejecuta, va y dice, va y lleva el mensaje, va y representa a aquel que lo envió. Tú y yo tenemos que estar conscientes que esa es la manera en cómo funciona. Por eso Pablo no se equivoca cuando él usa esa palabra. Dice, hey, ustedes están en una asignación divina en la tierra. Pero ¿cómo recibimos esos mensajes de parte de Dios? ¿Sabes cómo los recibimos? Los recibimos cuando estamos en la palabra y en oración, amén. Tenemos que ser personas de la palabra y de la oración. Tenemos que ir y escuchar qué es lo que Dios tiene para nosotros. Ahora, no creas que esto se va a ver súper espiritual. No creas que son así cosas súper complejas o súper grandes que pudieran parecer muchas veces. A veces sí, a lo mejor Dios te puede llamar a algo así. Pero muchas veces probablemente vas manejando y ves que alguien está batallando con una llanta ponchada, ¿no? Y Dios te dice, hey, párate y ayúdale. ¿Alguien ha sentido eso o nunca lo ha sentido? ¿Cierto o no es cierto? ¿Sí? Que Dios te dice, párate y ayúdale. ¿Sí? Y luego uno piensa, ¿verdad? ¿Y qué si me secuestran y me mochan en pedazos o algo, no? Y te da miedo, chorro de cosas. Pero pon atención cuando Dios te hable. Pon atención cuando Dios te hable. A lo mejor Dios te dice, ve y ayuda a esa persona. A lo mejor Dios te va a decir, escucha a este compañero del trabajo que tiene un corazón muy cargado. Solamente escúchalo. Yo recuerdo ahora cuando estuvimos muchos meses en el hospital con mi mamá, hace ya 1 año y medio. Recuerdo que en un día estábamos ahí. Y sabes, estaba un hombre que estaba por allá y yo lo veía, estaba cargado su corazón. Y Dios puso en mi corazón, el Espíritu Santo me mostró, me dijo, ve y ora por él. Y solamente me paré y le dije, hey, no sé qué te está pasando, pero ¿me permitirías hacer una oración por ti? ¿Y sabes qué dijo ese hombre? Dijo, sí, por favor, haz una oración por mí. Y comencé a orar por él y comencé a declarar la bendición de Dios sobre él, la fortaleza de Dios sobre su vida. ¿Por qué? Porque estamos en asignación divina, amén. Dios tiene asignaciones divinas para ti esta semana. No las pierdas. Pregúntale, Señor, si soy un embajador tuyo, soy un embajador del cielo en la tierra, ¿cuál es la asignación que tienes preparada para mí? Cada día, iglesia, representamos al cielo, cambiando una llanta, escuchando a alguien, a lo mejor es cocinar para alguien, a lo mejor es un acto de generosidad. Representamos al cielo en todo lo que hacemos. ¿Quién eres? ¿Sabes quiénes somos? La Biblia dice, soy un embajador de Cristo enviado por Dios para mostrar su amor en la tierra como en el cielo. Amén. Soy un embajador de Cristo enviado por Dios para mostrar su amor en la tierra como en
el cielo. Número uno, si vamos a ser embajadores de Dios, como Dios quiere que lo seamos, debemos entender que no fuiste elegido por la gente probablemente, pero Dios sí te eligió, amén. Y estás aquí porque Dios te eligió. Número dos, tú nunca te representas a ti mismo, siempre representas a Dios. No estamos aquí para representarnos a nosotros mismos. No estamos aquí para cumplir nuestra agenda, estamos aquí para representar a Dios. Filipenses 1:27 dice, sobre todo deben vivir como ciudadanos del cielo, comportándose de modo digno de la buena noticia acerca de Cristo. Deben vivir como ciudadanos del cielo, que cuando te ve la gente diga, hey, tú eres raro, porque tú no parece que eres como todos los demás. ¿A alguien le ha tocado eso? ¿Alguna vez has visto un cristiano que empiezas a sospechar y dices, se me hace que este es cristiano, ¿verdad? ¿Alguien le ha pasado eso? Es una enorme bendición, ¿sí? Porque ves algo que hay diferente y la gente debería ver algo diferente en cada uno de nosotros, sin importar dónde estemos o qué estamos haciendo, representamos a Cristo en ese momento. Tú siempre estás representando a Cristo, siempre. No hay dualidad en nuestra vida. No somos cristianos 1 hora y 15 minutos cuando venimos el fin de semana, más 1 hora y media cuando vamos al grupo de conexión y media hora cuando nos conectamos a la oración. No, somos siempre hijos de Dios, amén. Siempre estamos representando a aquel que nos envió. Yo no sé si podemos ser honestos también aquí. ¿Cuántos son cristianos de antaño? Que tú dices, yo tengo mucho tiempo de ser cristiano. Levanta la mano. Que dices, tengo 5, 10, 20, 30 años de ser cristiano. Ok. Hey, yo espero que hemos madurado a lo largo del tiempo. Amén. Hemos madurado, hemos crecido, pero podemos ser honestos y reconocer que todos, sin importar cuánto tengas de cristiano, tienes espacio para seguir creciendo, ¿cierto? Todavía Dios tiene una obra que hacer para que seamos más como Cristo, como dice la Biblia. Todos tenemos una oportunidad para seguir creciendo. Hace un par de años, 2, 3 años, estábamos en una conferencia para pastores y estaba traduciendo un pastor a otro pastor, ¿no? Y estaba traduciéndole, estaba predicando en inglés y él estaba traduciendo al español. Y en la traducción, él dice, y luego se encontró un mendigo que andaba en la calle, ¿verdad? Y todos los pastores, habíamos un montón de pastores ahí, dijimos, wow, ¿verdad? Se enojó el pastor, ¿no? Dice, no, perdón, no era un mendigo, era un mendigo, ¿verdad? Es diferente, ¿sí? Y ya nos reímos del chascarrillo, ¿no? Pero yo sí conozco pastores que, bueno, les recuerdan la suerte cristiana, ¿verdad? Algunos por ahí en las prédicas y te das cuenta, todos, incluso los pastores tenemos, y por supuesto, somos llamados a vivir a un alto estándar. Somos llamados a vivir en un alto estándar. ¿Por qué? Porque representamos el reino del cielo. Pero ¿quieres saber una cosa? El alto estándar que Dios pide no solamente es para pastores. Y claro, los pastores, los siervos, los que enseñan, la Biblia tiene un estándar para ellos. Pero ¿sabes que el estándar alto de Dios es para todos nosotros? ¿Sabías eso? Eso dice la Biblia. Eso dice la palabra de Dios. Si tú vas ahí, a Colosenses 3:17 dice, y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por medio de Él. Fíjate lo que dice la Biblia, todo lo que hagan y digan, háganlo como representantes del Señor Jesús. Todo, absolutamente todo. Si estás en una reunión de trabajo, si estás hablando con tu familia, ¿sí? Si estás lidiando con un vecino, dice la palabra de Dios, todo hazlo como un representante del Señor Jesús. Ese es el nivel del llamado que Dios nos ha dado. Todos debemos vivir, iglesia, en un alto estándar. ¿Por qué? Porque vivimos de este mundo, pero no somos de este mundo. No somos de este mundo. No pertenecemos aquí, no valoramos lo que valora este mundo, piénsalo. El mundo dice, piensa en ti, piensa en tus cosas, tú primero. La Biblia dice, vivan para servir a los demás. Usen sus dones y talentos para servir a otros. Eso dice la Biblia. El mundo dice, retén, acumula, consigue todo lo que pueda. ¿Sabes qué dice el reino? El reino dice, vive con generosidad. Es más bienaventurado dar que recibir, amén. Dice, somos bendecidos para hacer bendición, no para quedártelo solamente tú. El mundo dice, hey,
Si alguien te la hace, que te la pague. El reino de Dios dice, bendigan a los que los maldicen. Ora por los que te persiguen. Somos y vivimos de acuerdo a los valores de Dios, no a los valores de este mundo, y representamos a Jesús en todo lo que hacemos. ¿Quién eres? Eres un embajador de Dios. Estás aquí para representar el reino del cielo en todo lo que haces. En todo lo que haces, en cada momento. Número 3, como embajadores debemos saber que el mensaje que portamos, ¿sabes cuál es? Es un mensaje de gracia y verdad. ¿Puedes decirlo conmigo? Es gracia y verdad. Dilo, gracia y verdad. Gracia y verdad. Que nunca se te olvide eso. Que nunca se te olvide eso. Porque, como lo decíamos hace un momento, debemos representar a Jesús en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos. Pero nuestro mensaje se va a recibir mucho mejor cuando lo transmitimos con amor, con compasión y con gracia. El mensaje que somos llamados a aportar es mejor recibido. De hecho, es la única manera en que se puede recibir. Cuando nosotros llevamos ese mensaje con amor, con compasión, con gracia, eso tiene poder de Dios para cambiar vidas. ¿Sabes cómo trataba Jesús a los pecadores? Jesús les mostraba gracia. Dice la Biblia en Mateo 11:19, el Hijo del Hombre por su parte festeja y bebe, y ustedes dicen, es un glotón y un borracho, es amigo de cobradores de impuestos y de otros pecadores. Pero la sabiduría demuestra estar en lo cierto por medio de sus resultados. ¿Sabes qué decían los religiosos del tiempo de Jesús? Uy, este es un amigo de pecadores. Porque Él recibe a gente que nosotros jamás recibiríamos. Porque Él se sienta con personas que nosotros jamás nos sentaríamos con ellos a la mesa a comer. Porque entra a lugares que nosotros jamás entraríamos a ese lugar. ¿Por qué Jesús vive de esa manera? ¿Sabes por qué? Porque el mensaje de Jesús es el mismo mensaje que nosotros portamos. Es un mensaje de gracia y verdad. En ese orden, ¿ok? En ese orden, gracia y verdad. Si tú recuerdas en una ocasión que le trajeron a una mujer adúltera a Jesús, ¿sabes? Esa mujer la atraparon en el acto sexual, la traían arrastrando, probablemente venía semidesnuda, probablemente todavía olía a sexo cuando la trajeron arrastrando delante de Jesús. ¿Sabes? Jesús la defendió contra aquellos que la acusaban, porque ellos eran iguales de pecadores que ella. Eso es algo que a veces se nos olvida. Y le dijo a esa mujer, ¿y dónde están los que te condenan, mujer? Y ella dijo, ya no hay ninguno, todos se habían ido. ¿Y sabes qué le dijo Jesús? Yo tampoco te condeno. ¿Sabes cómo se llama eso? Se llama gracia. Te mereces la condena, merecías la muerte. Yo soy el único que te podría condenar, pero ¿sabes qué decidió hacer Jesús? Le dijo, yo no te condeno, pero no le dejó solamente con la gracia, le dijo, ahora vete y no peques más. Eso es gracia y es verdad, amén. Es gracia y es verdad. Y tú y yo, si vamos a ser buenos representantes de Dios en la tierra, tenemos que aprender a vivir en la gracia y la verdad. En la gracia y la verdad. Eso dice la Biblia. Jesús le llamaban pecador, amigo de los pecadores, porque era un hombre que tenía gracia, un corazón lleno de gracia para todos los demás. Mucha gente, especialmente muchos cristianos de antaño, le tienen miedo a la gracia, porque dicen, oye Joel, pero si predicas mucho de la gracia, todos se nos van a hacer pecadores aquí, y van a creer que van derechito al cielo y que Dios los va a bendecir aunque sean pecadores. No, eso no dice la Biblia. Romanos 6:15 dice, ahora bien, está hablando de la gracia. Dice, ¿eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley? Claro que no. El 16 dice, ¿no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. ¿Sabes? No se trata de decir, ok, como tengo gracia voy a pecar. No se trata de eso, se trata de responder a la gracia que Dios te ha dado y decirle, Señor, mi vida es tuya, lo que me pidas es tuyo. Iglesia, Dios nos muestra su gracia y con su amor nos ayuda a decidir, queremos seguir a Dios, queremos obedecer a Dios. ¿Sabes qué es muy lamentable? Si alguna vez te has topado con gente así, es muy lamentable, gente que se creen defensores de la verdad.
Gentes que dicen, yo tengo todos los versículos para decirles a todos por qué están mal y por qué son unos pecadores y por qué deben arrepentirse y cambiar. Y es gente que cree que le está haciendo un favor a Dios. Es gente que incluso dice, yo estoy proclamando la verdad. Hey, está bien, claro que hay un momento de verdad, porque Jesucristo es ambas cosas, es gracia y verdad. Ahorita lo vamos a ver aquí en la Biblia. Yo recuerdo cuando yo era un adolescente, los primeros años que empezaba a luchar con la pornografía, había un líder en la iglesia, uno de los líderes principales de la iglesia. Y este hombre, una vez llegó un chico que trajo una guitarra eléctrica a la iglesia. Y sabes, empezó a deshacerlo. Dijo, ¿cómo se te ocurre? Eso es del diablo. Y qué persona coherente y va a traer ese tipo de guitarras a la iglesia. Empezó a ser así súper extremo, ¿no? Y le metió una porreada de aquellas, ¿verdad? Lo regañó por todas partes, le cortó todas las alas y bueno, fue algo que yo me acuerdo que pasó. Y yo me acuerdo que pensaba y dije, uy, si él se enterara de lo que yo estoy pasando, si él se enterara de que yo estoy luchando con una cuestión de pornografía, me crucifica aquí mismo, ¿verdad? Enfrente de todos. Yo pensaba eso. Pero ¿sabes qué? Unos meses después de ese incidente, recuerdo que me tocó ver ese mismo hombre. Mi cuñado y yo nos encantaba ver películas, ¿no? Podíamos ver películas toda la noche y éramos jóvenes, andar bien como si nada al día siguiente, ¿verdad? Ahora apenas empiezo una serie y ya estoy así. ¿Alguien más que no aguantas una serie? Bueno, yo soy ese, pero, ¿sabes? Fuimos a rentar películas y cuando llegamos, yo me acuerdo que volteé y estaba ya el cuarto de las películas donde pobrecitas mujeres no tienen ropa, ¿verdad? Y ¿sabes quién estaba allá adentro? Estaba ese mismo líder de la iglesia. Estaba ahí. Y no creo que estuviera orando por las pobres almas perdidas, ¿verdad? Estaba viendo y estaba esculcando las películas pornográficas. Y te digo una cosa, eso me lastimó profundamente siendo un joven. Por muchos años mantuve ese coraje. Dije, qué hipócrita. ¿Por qué? ¿Por qué fue y maltrató a aquel por una guitarra eléctrica? ¿Y por qué él está haciendo eso? Y te digo una cosa, por muchos años me quedé con ese coraje. Por cierto, paréntesis aquí, todos tenemos cicatrices de iglesia, ¿ok? Quiero que sepas eso. Todos tenemos cicatrices de iglesia. No importa de qué iglesia vengas, aún si estás en destino, ¿qué crees? Somos personas imperfectas, ¿ok? Somos personas imperfectas, como en cualquier familia. ¿Las familias se lastiman entre sí? Sí. En la iglesia es lo mismo, todos tienen cicatrices de iglesia. Esa fue una de mis cicatrices de iglesia, ¿sabes por qué? Porque había alguien que no podía mostrar gracia. Se creía el defensor de la verdad y empezaba a cortar cabezas y a decir y a juzgar. Y no mostró gracia cuando debió haberlo hecho. Años después Dios me mostró y me dijo, hey, ese hombre necesitaba la misma gracia que tú has necesitado todo el tiempo, joven. Ahora no lo condeno, ¿sabes? Solamente que creo que en ese momento de su vida no sabía vivir en la gracia y la verdad a la cual Dios nos ha llamado. Cuando no sabemos dar gracia, ¿sabes por qué es? Porque se nos olvida cuánta gracia Dios ha derramado sobre nosotros. La próxima vez que quieras juzgar a alguien, hazte esa pregunta y simplemente pregúntate, ¿cuánta gracia Dios me ha dado a mí? ¿Cuánta gracia Dios me ha dado a mí? Es más, pregúntate esta semana, ¿cuánta gracia Dios te dio esta semana? ¿Podemos ser honestos? Dios derrama gracia sobre gracia en nosotros, amén. Y esa es la misma manera en que somos llamados a representar el reino del cielo en la tierra. Y por supuesto, otra vez, no se trata solo de dar gracia. Somos portadores de gracia y de verdad. Efesios 4:15 dice, en cambio hablamos la verdad, ¿sí? Pero ¿con qué? Con amor, amén. La verdad con amor. Y así crecemos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo. Juan 1:17 dice, pues la gracia fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad
nos han llegado por medio de Jesucristo. ¿Lo notaste ahí? Por medio de Jesucristo recibimos primero gracia, pero también verdad. Recibimos la gracia y la verdad, porque dice la palabra de Dios en Juan 8:32, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Quiero decirte, iglesia, no podemos dar solo gracia. ¿Sabes por qué? Porque si solo damos gracia, la gente jamás va a ser libre. La gente jamás va a ser libre, porque la gente necesita la verdad, porque la verdad es la que nos hace libres. Pero tampoco podemos dar solo verdad, porque si lo intentamos, la gente jamás va a recibir el mensaje. La gente va a cerrar su corazón. Las personas van a decir: hey, tú no me amas, solamente traes tu espada de religión y bibliazos para querer destrozarme. Y la gente no recibe. Y luego te preguntas y dices: ¿por qué la gente no me escucha? ¿Por qué la gente no recibe? Probablemente es porque solamente les has llevado verdad, pero no les has mostrado gracia, no les has mostrado amor. Como embajadores del reino, necesitamos aprender a hablar la verdad en amor, porque somos embajadores del reino, de la gracia y de la verdad. Amén. Eso es lo que somos. Pregúntate, ¿qué le estás dando a tus hijos? ¿Pura gracia o pura verdad? Necesitamos ambos. Y termino diciéndote esto otra vez, 2 Corintios 5:20, donde iniciamos. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos: vuelvan a Dios. ¿Notas qué increíble privilegio y qué increíble llamado tenemos? ¿Sabes qué dice la Biblia? Que Dios está llamando al mundo. Dios está llamando al mundo. ¿Y cómo le está llamando? A través de nosotros. Nosotros somos los embajadores. Somos los que portamos el mensaje. Somos los que representamos a Dios en la tierra. Y dice, le estamos rogando a la gente: vuelvan a Dios, vuelvan a Dios. Pablo lo dice: se nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Qué hermoso es cuando alguien se reconcilia, amén. Qué hermoso es cuando alguien se reconcilia. ¿Sabes que hay tanta gente que vive en el mundo y dice: es que Dios a mí no me ayuda, es que Dios no está de mi lado, o Dios está en mi contra, o Dios me está castigando por lo que hice? Eso nunca es verdad. Eso nunca es verdad. Dios nunca se ha alejado de las personas. Las personas son las que se han alejado de Dios. Porque Dios, con su gracia y su fidelidad, Él sigue buscando a cada persona. Él sigue haciendo, dice la Biblia, que Él hace que el sol salga sobre justos e injustos. Dios no se ha alejado de nadie. Pero nosotros somos los que llevamos el mensaje y le decimos a la gente: hey, reconcíliate con Dios. Voltea a ver al Dios que te ama, no el que te quiere juzgar, no el que te quiere destruir ni castigar. Voltea a ver al Dios que te ama. Él te ama y quiere que le conozcas como no le has conocido antes. Ese es el llamado que Dios nos ha hecho, iglesia. Ese es el llamado que tenemos. Quizá alguien te hirió en la iglesia, pero Dios no fue el culpable. Dios no es el culpable. Y tienes que saber, Dios quiere que te reconcilies con Él. Quiero terminar diciéndote esto: de donde somos, del reino del cielo, de donde somos, ahí hay gracia, ahí hay misericordia, ahí hay perdón, ahí hay esperanza, ahí hay una vida nueva, hay favor inmerecido de Dios. Y somos llamados a representar ese reino aquí en la tierra. Ese es nuestro llamado. Eres un embajador del cielo en la tierra. Como mamá, representas al cielo a cada lugar a donde vas, en cada conversación que tienes. Como trabajador, representas al cielo en cada cosa que dices y que haces. ¿Sabes? Como estudiante, representas al cielo. Representas el reino de Dios en la escuela cada vez que vas. Tenemos que ser personas que, ¿sabes qué? Cuando lleguemos a un lugar, se siente el amor de Dios en ese lugar. Eso pasa cuando entramos a un lugar, a una atmósfera. Cuando llegas a un lugar, las cosas son diferentes. Cuando llegas a un lugar, la gente
puede experimentar el amor de Dios, la paz de Dios en tu vida? Porque ese es el llamado que Dios tiene para nosotros. Representamos a Dios en la manera que somos, cómo vivimos y cómo amamos. Ese es el mensaje que vemos en la Biblia de lo que Dios nos ha llamado a hacer. Somos embajadores del reino. ¿Cómo saludas a alguien? ¿Cómo bendices a alguien? ¿Cómo interactúas con alguien? Somos embajadores del cielo. Y sabes, a lo mejor dices, Joel, eso no se oye muy emocionante. La vida más plena que Dios nos ha llamado a vivir está cuando vivimos para el propósito por el cual Él nos creó. Y si la Biblia dice que somos ciudadanos del cielo, que tenemos una misión en la tierra de portar un mensaje, de representar a aquel que nos envió, ese es el llamado más sublime que tenemos, amén. Y tenemos que vivir y pedirle a Dios, Dios, ayúdanos, ayúdanos. ¿Qué asignación divina Dios tiene para ti? Hay muchas esta semana. Conecta con ellas. Ama como Dios te ha amado a ti. Da gracia como Dios te ha dado gracia a ti. Lleva esperanza, lleva ánimo, así como Dios te lo ha dado a ti. Eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y quiero terminar haciendo una oración ahí donde estás. Sabes, si estás en este momento aquí y tú dices, Joel, yo no siento que tengo una relación así con Dios. Yo me siento alejado de Dios. Yo he sentido que no he hecho las cosas bien. No he andado en mi vida a la manera de Dios. ¿Sabes qué tienes que saber? El mensaje del reino es un mensaje de reconciliación, dice la Biblia. Dios quiere que te reconcilies con Él. Dios quiere que vengas a Él una vez más. Si nunca le has conocido, Dios quiere que le conozcas. Él quiere mostrarte su amor, mostrarte su gracia, cambiar tu vida de una vez para siempre. Dice la Biblia, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo.